Este año se ha hecho todo un trabajo de catalogación de la colección en el programa de colecciones colombianas que se utiliza acá en el Museo Nacional para ingresar la información de todos los objetos, su conservación, restauración e investigación. Entonces, esto ha dado lugar para que se revise muy puntualmente, pieza a pieza, para verificar esta información. En esa verificación, María Victoria Galvez, que es nuestra restauradora, empezó a revisar todas estas piezas de acá, que son yanchamas o cortezas de árbol. Entre ellas encontró esta, que la vamos a abrir. Entonces, ella quería verificar los códigos, porque como ustedes ven acá, aparecen varios códigos, ¿no? Y lo que ocurrió cuando ella fue a verificar, empezó a darse cuenta de una serie de marcas sobre la pieza que no estaban registradas en el catálogo como tal de la colección. Entonces, unas de ellas son estas, por ejemplo, que dice acá Damagua, que dice acá Cauca. Es una pieza que, a diferencia de todas, está guardada es con dobleces, mientras que comúnmente todas las cortezas deben estar enrolladas por cuestiones de conservación, porque si no pasa lo que ustedes están viendo acá, que es que se producen estas fisuras que pueden afectar la conservación de la pieza. Entonces, una de las preocupaciones de María Victoria cuando miró esta pieza es justamente la forma como estaba embalada, que no era una forma correcta desde el punto de vista de conservación, y cuando la abrió completamente encontró este registro de acá. Dice Exposición Nacional de 1872, sección segunda, Estado del Cauca, nombre, entonces aparece Damagua, y dice, bueno, pertenecía, presentado por, producido por, sin ninguna información. Esta ficha que aparece pues pegada sobre la corteza no estaba registrada tampoco en el catálogo, al igual que las imágenes que acabamos de ver previamente. El único registro que nosotros teníamos era este de acá. Y hay una cosa, y es que hace muchos años, bastantes años, estuve dándome la tarea de revisar en el archivo del Museo Nacional, tomo por tomo, que era lo que correspondía a la colección etnográfica. Ustedes saben que el archivo del Museo Nacional entonces es un excelente espacio de investigación donde hay mucha información sobre las piezas que ingresan al museo desde 1880 en adelante, que es cuando inicia ese archivo. Hay otro punto, digamos, que es relevante en el momento de saber de dónde vienen estas piezas tan antiguas, y son los viejos catálogos del Museo Nacional. Pombo y Restrepo fueron uno de los directores de los más antiguos de finales del 19 e inicios del 20, y ellos elaboraron los primeros catálogos del Museo Nacional. En el catálogo se clasificaba por cada conjunto de objetos, conjunto de historia, numismática, arqueología, y había una parte de recursos naturales, y ahí aparecía una referencia a corteza de árbol, pero pues no decía nada más. Santiago, que es investigador de la Curaduría de Historia, lo bajó casualmente entonces acá. Entonces fue como, oh, Santiago, tú sí vas a entender esto. Para finales del siglo XIX, en el Museo Nacional no solo había piezas históricas o artísticas, sino también había piezas etnográficas, había piezas de muestras de la industria nacional, y piezas que hoy no nos parecen, de pronto no serían las más evidentes que uno creería hoy que estuvieran en el Museo Nacional en esa época. Pero ¿qué pasó? Muchas de estas colecciones que a finales del siglo XIX estaban en el Museo Nacional, luego se fueron disgregando. Entonces, es una pieza que probablemente estuvo en el museo en esa época, luego terminó en las colecciones de Licán, y por el devenir de las cosas volvió a estar acá. Entonces, tenemos una pieza que dice que estuvo en la exposición de 1872, que eran ese tipo de exposiciones. Eran exposiciones donde se mostraba la industria nacional. O sea, había cuestiones como este tipo de yanchamas de los indígenas, había arte, había manufacturas, etc. Y me puse a revisar en esto. El primer catálogo del museo que tenemos es el 1881. Este es otro ejemplo de por qué las cosas son tan complicadas. El museo se funda en el 1823 y el primer catálogo lo tenemos en el 1881. Hay evidencia, relatos de viajeros, documentos de archivo que nos pueden dar una idea de qué podía haber, pero realmente no tenemos una idea del conjunto de todas las piezas. La primera es del 81, donde la pieza que encontró ahora no aparece, pero luego en el catálogo de 1886 aparece, esto es una fotocopia del catálogo, aparece que había unas piezas de damagua, corteza de un árbol, y que se usa para cobertores entre los indígenas. Entonces, fue una pieza que fue presentada para una exposición de lo que es la industria nacional en 1872, y luego en 1886 tenemos una referencia de que ese tipo de piezas estaban en el museo. Entonces ahí pudimos contextualizar un origen probable
para una pieza pues, bastante particular. Entonces, gracias a María Victoria, que fue quien en su trabajo de organizar, de verificar los códigos, de verificar las ubicaciones, pues tiene un ojo, digamos, muy juicioso también de dar cuenta de aquella información que no está registrada en estos catálogos. Y luego, pues con Santiago, hacemos todo un trabajo entre el que puede acceder a los catálogos, los dos que conocemos un poco pues las colecciones, la parte histórica del museo, e indagar y hacer redes entre las múltiples posibilidades de información para saber qué es esto y que aparezca una pieza de 1872 que se convertiría en una de las piezas más antiguas del Museo Nacional.